considerando entonces el crecimiento, comparando el crecimiento del Señor, y también podemos tomar la vida del apóstol Pablo, que también tuvo etapas de crecimiento, en un crecimiento inicial que le llamamos la niñez, un desarrollo más pleno que es la etapa de la juventud, y después la etapa de la madurez, que son más o menos las mismas etapas que el Señor vivió. Entonces debemos considerar que así como el Señor, Él nació, o sea, fue engendrado por el Espíritu y creció bajo el Espíritu, también en nuestra vida espiritual debe suceder exactamente lo mismo. Ahora tenemos que ir aclarando algunas cositas para despegarnos un poco de las interpretaciones tradicionales que están mezcladas con conceptos humanos. Porque la vida que Dios ha preparado no tiene que tener ninguna interferencia de los patrones humanos, ya sea de conducta, de moral, de filosofías o tradiciones, absolutamente nada. Porque es una vida totalmente separada, es una vida nueva. Tal vez en estos temas yo mismo tampoco lo había considerado así en un principio, pero después, en esta etapa que hemos vivido acá en el San Martín, examinando más la palabra, considerando muchos pasajes de la Escritura, uno tiene que llegar a esta conclusión. Esta no es una vida reformada, digamos, una vida humana que ha sido modificada o se le han añadido algunos ingredientes, sino que es una vida totalmente nueva. Es la vida de Dios vivida en un cuerpo humano. O sea, tiene los aspectos humanos y tiene los aspectos divinos. Hay una mezcla ahí de lo humano-divino, en este caso divino-humano, que es en la vida del Señor. Entonces, debemos hacer esas comparaciones con la vida del Señor y con nuestro crecimiento. Ahora, veíamos que la vida del Señor también es única. No hay otra vida que se le pueda comparar a la vida del Señor. Y ese crecimiento se replica en nosotros en la vida nueva, en la vida que Dios nos ha concedido. Nosotros sí tenemos un gran problema que es que hemos conocido al Señor con una vida vivida lejos de Él, una vida natural totalmente apartada de Dios. Si nosotros revisamos algunos pasajes, encontramos, por ejemplo, que se nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados y que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que en nada se difería, tal vez alguna persona era un poco más noble, más educada, tenía un poquito más de moral, pero estamos todos bajo la misma condenación. Todos se apartaron, dice la Escritura, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estos juicios, recuerden que los dictaminó el Señor, no las personas, no la religión. Dios es el que determinó estas cosas. Entonces, cuando Él dice que estamos todos excluidos y condenados, es que es así. Por eso Él envió a su Hijo para redimirnos, y no solamente redimirnos. El punto que estamos viendo hoy es que Él nos ha concedido una vida nueva. Y tenemos que determinar qué tan nueva es esta vida. O es una vida, digamos así, natural, que el Señor la va transformando y incorporándole algunos elementos, entonces después es presentada como una vida nueva. Hay un tema con esto y esto nosotros tenemos que tenerlo bien seguro para poder exponerlo, para poder decir claramente, no, acá esto no, esto hay que desecharlo. Dios quiere hacer algo nuevo. No es que tratemos de arreglar de alguna manera a las personas o que las personas se porten mejor. Directamente ¿cómo lo llamo esto? Ese paquete, ese combo, como se dice, que es la naturaleza lejos de Dios, el ser humano lejos de Dios, Dios lo desechó directamente. No es que lo va a reformar.
Y ahí hay cierta confusión porque algunos intérpretes, por ejemplo, hablando sobre el alma, dicen que el alma humana simplemente es renovada, es como adecuada, es como se le incorpora, reformada, una cosa así, y se le incorporan los elementos de Cristo para que esa alma entonces tenga expresión de Cristo. Y eso ha sido un tema también debatido. Si nosotros consideramos algunos aspectos de la palabra, el alma también ha sido desechada por Dios, porque es parte del viejo hombre. O sea, el espíritu, el alma y el cuerpo están bajo condenación. ¿Sí? Vamos a ponernos a nosotros también en este punto. O sea, ahora somos creyentes, ya no estamos más, pero considerándonos como antes, cuando estábamos lejos de Dios. Nosotros todos estábamos totalmente desechados, espíritu, alma y cuerpo. Destituidos, ajenos de la vida de Dios, dice por el lugar. Era imposible que alcancemos el estándar, lo mínimo de Dios no podíamos alcanzarlo, ninguno pudo alcanzarlo. Los israelitas no pudieron cumplir con la ley, que era el estándar mínimo que Dios pedía. Mucho menos podemos alcanzar la vida del Señor, que es una vida mucho más alta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pregunto para nosotros hoy, para los hermanos que nos estamos congregando, ¿qué vamos a hacer con nuestra alma? ¿La mejoramos? ¿Tratamos de arreglarla, de dejar ciertas ideas y conceptos, tomar otros nuevos, tratar de vivirlos? ¿O directamente desechamos todo y le decimos, Señor, concédeme, como has dicho, todo nuevo? Vamos a mirar algunos pasajes nada más para considerar este tema. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Este es un pasaje muy conocido que se puede tomar como base para explicar esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, bueno, esta es la posición que Dios nos concede por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Que por causa de la fe, nosotros estamos ahora entonces, somos hijos de Dios, tenemos la vida eterna que está en nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, entonces somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Acá es donde podemos incluir el alma. ¿Qué cosas viejas pasaron? Las del alma. No hay otra explicación acá, porque nuestro espíritu estaba muerto, entonces no podemos argumentar que en nuestro espíritu había cosas viejas, porque directamente estaba muerto para Dios. No tenía ninguna actividad, estaba vacío nuestro espíritu porque no había vida. Cuando nacimos de nuevo, entonces fuimos hechos nuevas criaturas y por lo tanto todas las cosas nuestras han pasado. Ahí está incluido el alma y el cuerpo. ¿Sí? A ver que alguien me ayude con esto, por favor, díganme sí o no. No, porque qué sé yo, podemos hablar tranquilamente, ¿sí? Bien. Entonces, al pasar todas las cosas viejas, ¿qué dice el Señor? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Todas qué? El espíritu ya fue hecho nuevo, recuerden. ¿No dice la palabra así claramente que ahora somos un espíritu con el Señor? Porque el espíritu ya ha sido hecho nuevo, fuimos regenerados, o sea, nacidos de nuevo, ahora con la simiente de Dios. Dios es nuestro Padre, entonces nos ha dado su vida en nuestro espíritu. Pero también las cosas del alma están dentro de las cosas viejas y por lo tanto, ahora Dios tiene que hacer las cosas nuevas. ¿En dónde? En nuestra alma. Para que en el futuro, cuando el Señor regrese, nuestro cuerpo sea hecho nuevo. Pablo claramente dice que los hermanos que han dormido en el Señor, usa esta expresión, no que murieron, dice han dormido en el Señor, se refiere a los que murieron, o sea,
el cuerpo se enfermó, se murió, tuvo un accidente, no sé, lo llevaron y lo martirizaron por causa del Señor, estos los hermanos de las épocas antiguas, y la persona murió, lo sepultaron, su cuerpo se deshizo, se volvió polvo. Entonces, el cuerpo va a ser hecho nuevo cuando Jesucristo venga. Sí. Acá en la palabra nuevo, que el griego es kainos, dice de diferente naturaleza. Eso significa, bueno, vamos a hacer pero eso que vamos a ser hechos de diferente naturaleza. Sí, porque para hablar sobre el tema de la resurrección, tanto de los que murieron como de los que están vivos cuando el Señor regrese, está 1 Corintios capítulo 15, recuerden. Entonces Pablo dice, nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta que el Señor regrese, dice, nuestros cuerpos serán transformados. O sea, los santos que estén vivos cuando el Señor venga, en ese mismo momento, los muertos resucitarán primero y los santos que están vivos van a ser transformados en un cuerpo semejante al del Señor. ¿Sí? Ahora, el alma tiene que ser hecha nueva. Y así si miramos otros pasajes, encontramos también que hay una nueva constitución para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque si no, el alma quedaría como un poco fuera de la redención. Y el Señor dijo que Él iba a santificar espíritu, alma y cuerpo. Me acompañan, por favor, a Colosenses, capítulo 3. Leemos, por favor, 3 versículos, 9, 10 y 11. Por favor, que alguien lo lea. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿No es igual? No, hasta ahí está bien. Bien, ¿qué encontramos acá entonces? Que debemos despojarnos. Esto está tomado de la comparación del vestirse, del sacarse una ropa y ponerse algo nuevo. Entonces, despojarse significaría las viejas actitudes, pensamientos y todos los aspectos del viejo hombre. En este caso se está hablando del alma, porque aún no podríamos despojarnos de este cuerpo viejo, porque el Señor todavía no vino. Esa es la salvación final para la venida del Señor, nuestro cuerpo. Pero mientras tanto, nuestra alma tiene que ser transformada o nueva. Nueva. Si nosotros miramos la palabra, encontramos que es nueva. Porque, ¿qué dice? Despojándonos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Porque el nuevo, digamos así, el alma nueva en este caso, porque se está hablando de la parte interior de la persona, el alma nueva es la que se renueva porque está hecha conforme a la imagen del que lo creó. Y se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, a ver, avancemos un poquito más. En este alma que está siendo renovada, porque el espíritu ya es nuevo, que el alma que está siendo, digamos así, desplazada del alma vieja y edificada, creciendo el alma nueva, no hay las diferencias que mayormente se marcan en nuestra alma, que son diferencias de culturas, de nacionalidades, diferencias tribales o de razas. No hay judío, ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, las diferencias que marcan las distintas culturas o tradiciones.
bárbaro ni escita, las culturas, siervo ni libre, las condiciones naturales de esclavitud y de libertad, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí tenemos entonces lo que Dios está haciendo nuevo, que no es el alma vieja, sino que es Cristo. Cristo tiene que ser en todos. A ver, vamos a leerlo bien. Cristo tiene que ser el todo. Cristo tiene que ser el todo. ¿El todo qué? El todo en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Por ahora es el espíritu, tiene que ser el alma y va a llegar a ser el cuerpo. O sea, todo va a ser hecho nuevo. Tal como dice en 1 Corintios 5, 17. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. En su primer momento el espíritu, continúa con el alma y finalmente con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con el alma? ¿Está haciendo un alma nueva? Más bien deberíamos decir, está haciendo crecer el alma nueva, porque el alma nueva ya está, nada más que está pequeña, nada más que no tiene la capacidad todavía de absorber la vida que está en el espíritu y expresarla a través del cuerpo. Todavía vivimos con aspectos de la antigua naturaleza. ¿Dónde más está expresado esto? Tenemos que volver, ¿saben a dónde? A los evangelios. Por favor, no volvamos todavía al Antiguo Testamento a considerar los proverbios, los salmos, porque son expresiones de una vida diferente, pero bajo el antiguo pacto. ¿Dónde empezamos a tener más claro todo esto? A partir de los evangelios. Pero claramente con la revelación plena en las epístolas. Entonces, considerando esta revelación, volvemos a considerar los evangelios. ¿Y qué parte de los evangelios vamos a considerar? Si pueden acceder a un diccionario bíblico, busquen en los evangelios donde dice la palabra alma. O vida. Hay dos palabras ahí. El alma humana sin Dios, sin transformación, se escribe, a ver, se me escapa el nombre un poquito, pero tiene que ver con psiquis. La palabra psiquis vino de ahí, de esa palabra griega. Entonces, psiquiatría, por ejemplo, tiene que ver con las cosas del alma, del interior, de la mente. Entonces, cuando la Escritura dice alma, cuando el Señor dijo, aquel que por mi causa perdiere su alma, está diciendo, cuando perdiere su psiquis, su alma natural, por mí la ganará. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende si no lo comparamos con lo que dicen las epístolas. Dando a entender que uno tiene que estar dispuesto a perder la vida del alma. ¿Qué vida del alma? La vida natural que trae. Donde puede ser griego, puede ser culto, puede ser bárbaro, puede ser cualquier otra cosa, pero la palabra no está hablando de esas cosas naturales, sino está hablándonos que ahora Cristo es el todo. Y tiene que ser el todo en todos. A ver si ahí pude expresarlo bien. Sí. Cristo ahora, dentro de la iglesia, tiene que ser el todo y en todos. Porque Dios lo preparó de tal manera a Cristo para distribuirlo en todos los creyentes que Él llama, en todas las personas, miles, millones. Todo lo de Cristo es impartido y suministrado a los distintos llamados del Señor. Aquellos que han creído y le obedecen, van al Señor y le dicen, Señor, acá estoy. ¿Sí? Entonces Dios les concede de Cristo para que Cristo sea el todo y sean todos. No queda nadie excluido acá. Todos estamos llamados a esta misma participación. Bien. Hay varios pasajes de los evangelios que hablan de la vida del alma. Ahora, ¿cómo sería? ¿El Antiguo Testamento había que dejarlo de un lado o más de tiempo?
No de lado, no. Pero tenemos que ir con un concepto claro. Un orden que sería la revelación de Cristo y los apóstoles, y volvemos al Antiguo Testamento a tomar los distintos pasajes asociándolos con Cristo. Porque hay un pasaje muy conocido de Proverbios que se ha tomado de una manera incorrecta. Aquel que dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Y se dice, por ejemplo, que de la lengua es la que sale el poder de la vida y de la muerte. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, ¿es tan así esto? Porque yo he encontrado mucha gente que no ha sido transformada en su alma hablando estas cosas. ¿Y qué resultó? ¿Qué progreso espiritual hubo? ¿Qué transformación? ¿Cristo empezó a hacer el todo en esa persona? No, eran simplemente palabras enseñadas, tomadas del alma, que aparentemente no estaba tan contaminada, tenía cierto nivel, cierta capacidad, podía, era en los tiempos de la frase, ¿cómo es que se decía? Puedo, tengo, ¿cómo era? ¿Cómo era que se decía esos tiempos? Aplicado a la capacidad de las personas. El tú puedes, depende de ti. A veces me escaparon los conceptos, bueno, pero no importa. Donde se incentivaba a las personas, estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de las iglesias, a mejorar, a hacer tareas, a ganar almas, a hacer un montón de cosas. ¿Sí? ¿A dónde se apuntaba? A la psiquis natural. Sí, lo mismo viene así con el diezmo, cuando decían, malditos son aquellos que me han robado, entonces lo ponen en esa práctica que el que no diezma ya es maldito. Claro, sí. A la persona en una situación de... Sí. Entonces podemos considerar de cuál es el corazón o el alma que emana la vida. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Acá tenemos que considerar que del corazón que emanó la vida antes que nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos por el camino correcto. Porque Él fue el hombre creado por Dios, el nuevo hombre, para que todos seamos hechos entonces a esa imagen, con ese modelo que Dios preparó, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor. Entonces también en nuestro corazón puede llegar a ser un corazón que emane vida, cuando la vida que está en el Espíritu hizo de nuevo todos los aspectos de nuestra alma. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que el Antiguo Testamento está mostrando a Cristo. Tenemos que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Exactamente. Gracias, hermano, por ayudarme a expresarlo. Sí, tenemos que ver a Cristo. Y ese es el tema que lo hemos separado. Exactamente. ¿Sabe que yo escuché muchos mensajes? No sé por qué me quedó tan grabado el suceso de David y de Goliat. Muchos mensajes escuché de distintos predicadores. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona que escuchaba este mensaje? Hacer como David. Levántate y disponte y tú puedes y córtale la cabeza a tu gigante y bla, 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 todo eso. Parecía un mensaje muy interesante. Pero, a ver, de toda la gente que estaba escuchando, ¿quién es el que tiene esa capacidad? Solamente aquel que está creciendo en semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice que los jóvenes son fuertes y vencen al maligno. Gloria al Señor. ¿Comprenden? ¿Quién es el que va a vencer a Goliat? El que en Cristo entonces tiene en su alma el vigor, el poder de la juventud de una vida nueva. No la imitación de la actitud de David. Eso fue para David. Pero el que venció a Goliat, al viejo hombre, a Satanás y a todo lo que había que vencer, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. ¿No dijo él, confiad, yo he vencido al mundo? ¿No dice la Escritura que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo? ¿No dice él que él crucificó cuando fue a la cruz al viejo hombre?
La Escritura dice, tentado de todo, pero sin pecado. O sea, Él venció al pecado. Él es el vencedor. Entonces, cuando nosotros tomamos ese cauce correcto y decimos, Señor, tú eres mi capitán, tú eres el que pelea mis batallas. Señor, yo estoy guardado en ti, yo me refugio en ti, Señor, por favor, vence a mis enemigos. Ahí el Señor nos concede a nosotros, nos da la victoria a nosotros y Él es el que venció. Y Él es el que sigue venciendo. Entonces, así, enfocado así, ¿sabe qué? Hasta el hermano más débil, acá ha estado en distintas cosas sometido, puede vencer porque la victoria es Cristo. No nuestra personalidad nueva, no que nosotros podemos, no, porque el Evangelio, esta buena noticia, es para todos. Para que el que tiene cierta capacidad intelectual, económica, que tiene cierto nivel moral y cultural, que ha sido educado para vencer dificultades, pero también tiene la misma oportunidad en Dios que aquel que viene desde el pozo más profundo. Sí, porque eso es lo que Dios preparó, una vida absolutamente nueva. Y esa vida nueva es la que vence. ¿En dónde venció primero? Dejemos un poco de lado a Pablo, a Pedro, a los otros apóstoles. Dejemos un poco de lado a los santos del Antiguo Testamento y veamos en quién esta vida fue vencedora, en nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que el Señor fue puesto en el peor de los ambientes. Adán estuvo en el mejor de los ambientes. Había una serpiente por ahí nomás, que andaba complicando la cosa, pero estaba en el mejor de los ambientes. Nuestro Señor fue puesto en el peor de los ambientes. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 4. Bueno, acá está. Bien. Capítulo 4, versículo 13 hasta el 16. Por favor. A ver quién lo encontró y lo lee. Y dejando a Nazaret, ahí. Sí. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, de pueblos asentados en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hasta ahí está bien, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Que esa vida que estuvo siendo edificada durante 30 años empezó a mostrarse, ¿sí? Vayamos entonces ahora al libro de Juan, en el primer capítulo. El Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué nos está mostrando acá la palabra? Que después de los 30 años en que el Señor no se mostró públicamente, llegó el momento, después de ser bautizado por Juan, llevado al desierto, tentado por Satanás, él vuelve, según dice el libro de Lucas, fue al desierto lleno del Espíritu y vuelve en el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Se cumple la profecía de Isaías. ¿Y cómo llama él a esta región? Que es Capernaum y todas las regiones de Zabulón y de Neftalí, que es a las orillas del mar de Galilea. Localidades como Betsaida, Corazín y otras más, y muchas otras aldeas que había ahí alrededor del mar, que es un mar grande, un mar seguramente en esos años con nada de contaminación, muchos pescadores, mucho comercio, pero no era la parte central de Israel, no era la parte religiosa. Era un ambiente mezclado de muchas gentes.
Tanto que la condición espiritual de estas personas era sombra de muerte y tinieblas. Ahí resplandeció la vida. La luz, la vida, resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces esta vida nueva se empezó a manifestar. ¿Sí? Bien. Entonces, no eran las mejores condiciones. Era un ambiente muy difícil. Bueno, si nosotros miramos en el libro de Efesios, Pablo vuelve a hablar de la luz. Y dice, la luz es lo que manifiesta todo. Y nos dice que debemos vivir como hijos de luz. ¿Qué significa esto? Que la vida que Dios puso en nosotros es la vida que vence, que se manifiesta y que las tinieblas no pueden apagarla. No van a prevalecer contra esta luz, contra la vida. Eso significa, ¿sí? Entonces, debemos confiar en que así como la vida prevaleció allí desde su nacimiento en Belén, se desarrolló en Nazaret y apareció en un ambiente bastante complicado para predicar como eran esas regiones, allí se manifestó la vida. Y la vida venció, ¿sí? Bueno, después esta vida se replicó en los discípulos y Pablo también le dice a los hermanos, a uno le dice, ustedes deben resplandecer como luminares en este mundo. Y al libro de Efesios, a los hermanos le dice que ellos deben vivir como personas que son del día y no de la noche. Y que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la capacidad de esta vida. ¿Cuál entonces puede ser nuestro problema? Porque quería ver hoy un poquito las dificultades que a veces nosotros tenemos. Eso quería hablar, pastor, porque la experiencia que tuvimos con Pascual en la última guerra en la casa. Pero al otro día era como que no había pasado nada. Fue algo tremendo lo percibí, o sea, el día anterior hubo dolor, angustia, ¿cierto? Sí. Y creo que también en él. Pero al otro día era como que nada había pasado, como que nada había quedado dentro de mí. Y bueno, seguimos adelante. Creo que si lo acordamos ahora lo tenemos como una experiencia y como lo que hemos vivido, ¿cierto? Algo diferente. Hay algunos conceptos que sí vamos a tomar que vienen ya de hace un tiempo y de algunos escritores también, escritores cristianos que dicen que le han llamado la batalla del alma. La batalla del alma. Que es una etapa de batalla, de pelea. Pero es en el alma nuestra, no es contra el alma de los otros, hasta que la vida que está en nosotros empieza a vencer. Es una batalla para la cual no estamos preparados. Por eso constantemente tenemos que buscar la ayuda del Señor y esa ayuda ahora, en esta batalla, no va a venir de manera exterior, sino que va a venir por la vida que está en nuestro espíritu. ¿Sí? Porque antes, hermanos, algunas cosas se solucionaban de una manera, por la oración, por la imposición de manos, con la oración de poder que se hacía, Dios tocaba a las personas eran restauradas y seguían adelante. Pero en estos tiempos hay una batalla por el alma. Y la palabra, Dios ha determinado por la palabra que esa batalla la tiene que vencer o ganar el espíritu que está en nosotros, que es el que trae la vida. Entonces, ¿cómo vence el espíritu en nosotros suministrándonos la vida? Cuando nos suministra la vida, hay victoria. Yo tenía un problema, te los quiero contar para que son problemas muy secretos que yo siempre he guardado. ¿Por qué voy a andar diciendo esas cosas? Pero yo tuve problemas durante muchos años con distintas cosas, no muy grandes, pequeñas, pero que eran recurrentes. ¿Qué hacían estas cosas pequeñas? Siempre me vencían. ¿Cuál era el pie para la victoria de la carne, digamos, de la vieja vida, de esa vieja naturaleza que estaba en mí?
Mire, es muy sutil esto, por eso tenemos que estar muy atentos y pedirle al Señor su luz, su sabiduría para poder resolver estas cosas en nuestra alma. Subí un pensamiento en mí. ¿Y cuál es el pensamiento? Otra vez lo mismo. Era un pensamiento muy interior que apenas, pero yo lo percibía en mi mente. Otra vez lo mismo. Listo, ya estaba derrotado. ¿Sí? Yo no podía superar el efecto que esas situaciones producían en mi interior. No había manera. Tenía que pasar un proceso de caída, recuperación y vuelta a estar, parece, en el nivel. Pero ¿dónde estaba? Nuevamente se ve que el Señor me levantaba y me ponía de vuelta ahí para que el problema sea resuelto ahora a través de mí. No a través de algo exterior. El servicio, las distintas tareas que uno puede hacer en la vida cristiana, la fidelidad en esto, en aquello, en lo otro, en las cosas naturales, no tienen nada que ver con estas pruebas que vienen a producirse en nuestro interior. No nos dan ni victoria ni nada. Tenemos que ser vencedores en esos aspectos que nos afectan directamente en nuestro interior. Hasta que un día se fue ese otra vez lo mismo y vino fe, vino confianza en el Señor. Ahí recién empecé a tener victoria. Mire, estas cosas no es que me sucedieron una vez, varias veces. Y cada vez se volvía a repetir la misma situación, o sea, la misma situación interior, pero con distintas cosas exteriores que me sucedían. Y yo otra vez lo mismo. A ver, por ejemplo, no sé, qué sé yo. En el centro me dieron un toquecito en el auto y me lo marcaron. La amargura acá, vio él. Entonces pasaba otra vez lo mismo. Así. Y eso me hacía adentro así. Yo caía así. Ahí estaba mirando después para arriba. Lo grafico así de esta manera, cómo eran mis sentimientos interiores. Yo me caía en un pozo de vuelta. No podía hacer esto. Exteriormente todo seguía igual, pero interiormente yo andaba mal. Hasta que, gracias al Señor, Él me dio victoria. Ahora, ¿cómo la luz de Cristo tiene que estar en nuestro interior para avanzarnos, no? Exactamente. Para llegar a ver lo que hay dentro todavía. Es que si no, no podemos discernir estas cosas, no las entendemos. Sí. Porque uno quiere que el Señor siempre lo libre. Y parece que llega un día en que el Señor no nos libra más. O sea, y yo escucho a algunos hermanos que todavía siguen orando de esa manera que no es la apropiada. Pero digo, Señor, ¿cómo uno le va y le dice a un hermano, no tenés que orar más así? ¿Cómo le dice uno a esa persona? Entonces, por la palabra estamos tratando de que llegue la luz, llegue la revelación hasta esa parte de la mente nuestra para que entonces el Señor lo hizo por mí, sí. Lo hizo por nosotros, porque nosotros no podemos. Y el Señor sabe que nosotros no podemos. Pero Él como viene y nos pone ahí de vuelta. ¿Eh? No es para que nosotros podamos. Es para que le digamos, a ver cómo hago. Señor, tú puedes. Y yo me escondo acá atrás. Tú puedes, porque tú venciste. Ahora, Señor, tú me darás la victoria. Entonces el espíritu que está adentro se mueve. ¿A dónde se mueve? Adentro nuestro, no se mueve afuera, no se mueve las demás personas. No se mueve en el que produjo el problema, no, se va a mover en mí. Entonces Él me va a añadir algo de Cristo y eso de Cristo que me añadió es lo que me va a dar la victoria. ¿De quién es la victoria? Según Dios, mía. ¿Pero de quién es la victoria? Es del Señor. Así trabaja el Señor. Así vence a través nuestro. Así Él nos va introduciendo la vida y a veces parece que el Señor como que nos dejó de lado, como que no nos escucha ya. No, la vida ahora tiene que trabajar, como dice la palabra en Romanos 5, 10, que ahora la salvación es por causa de la vida de Cristo que resucitó, de la vida que vence. Porque aún en los evangelios hay en unos pasajes en que al alma del Señor
se le llama, voy a buscar bien el significado, la pronunciación de la palabra, vamos a llamarle psiquis. Psiquis. Al alma del Señor se le llama psique. Cuando Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, la palabra es psiquis. Entonces el Señor dice, mi alma, su alma humana, estaba muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Bien. Aunque el alma del Señor era santa, sin pecado, el alma y el cuerpo del Señor no participaron del pecado, pero Él tenía que pasar el proceso de la cruz. Acá dice capacidad humana del individuo que abarca los procesos consciente e inconsciente. Sí, claro, ese es el alma nuestra, donde está la mente, donde están nuestras emociones, y nosotros decidimos en base a lo que conocemos y a lo que sentimos. No siento, o sí siento, quiero, ¿vio? Pero ¿quién nos trae esa información? En lo natural, los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos, cierta intuición que a veces tenemos, esas van directamente al alma nuestro. Entonces nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Cuando el alma es saturada o el alma vieja es desplazada y viene el alma nueva, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nos trae la información? La mente de Cristo. Porque a través de la mente de Cristo se expresan cualidades del Espíritu. El discernimiento, el conocimiento, la ciencia, la percepción, la unción de conocimiento pasa por ahí. O sea, hay veces que nosotros conocemos sin que nadie nos diga nada, absolutamente nada. Uno entiende y conoce. ¿No les ha sucedido a ustedes cuando van a algún ambiente de alguna casa, de alguna familia, y ya perciben más o menos lo que está sucediendo ahí? Bueno, ese es el de vida, el Espíritu manifestándose a través de nuestros sentidos. ¿Sabe que esto está muy bueno? ¿Por qué? Porque ya es la vida del Espíritu con la mente de Cristo instalándose en las áreas en que antes ocupaba solamente la psiquis y no el Espíritu. Ahora, ¿estas naturalezas se mezclan en algún momento? No pueden mezclarse. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Esa es ahora nuestra batalla. ¿Por qué? Porque todavía quedan cosas buenas de la carne. Ese es uno de los temas porque nosotros se nos enseñó a vivir por las cosas buenas. La vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice el apóstol Pedro. Porque ellos fueron instruidos en la ley. En harás esto, harás aquello, harás lo otro. No harás esto, no harás esto otro tampoco, no. Nada con esto, nada con lo otro. No, tenés que conservarte puro. No, tenés que andar bueno por el camino. No, escucha los consejos de tu padre. Escucha la enseñanza de tu madre. Hijo, apártate de esto, apártate de lo otro. Así vivían ellos. Y esa enseñanza, ¿está bien o está mal? Estaba bien en su tiempo. Pero hoy, ¿está bien? No, porque estamos bajo un nuevo pacto. Porque hoy Dios ha dicho del nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados, sus transgresiones, y seré propicio a sus injusticias. Eso es lo que la palabra dice. Yo estaba pensando en estas cosillas, y por ahí me surgió un pensamiento un poco atrevido, tal vez ustedes sepan disculparme. Esto lo pensé yo en mi interior, ¿no? Digo, ¿estará bien que le llevemos al Señor a contarle todas esas cosas que nosotros éramos antes y lo que hicimos? ¿Para qué le vamos a hacer recordar al Señor algo que Él ya olvidó? Pensemos un poquito, tomémoslo en el Espíritu para que cuando vayamos delante de nuestro Padre tengamos un diálogo diferente con Él. Vayamos con mucha gratitud a decirle, gracias porque me perdonaste, gracias porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Y hoy, por la vida de Cristo, yo estoy vivo para ti.
Gracias porque me has hecho una persona nueva, ¿sí? Cerrando también nosotros cada puerta, cada ventana, no sé, cada cosa que pueda quedar hacia nuestro pasado, porque Dios vino a hacernos nuevos, totalmente nuevos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora es el trato del alma, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos han afectado y nos han marcado a veces. ¿Qué hacemos con esas cosas? No podemos llevarlas arrastrando toda la vida hasta el día de nuestra partida. Tenemos que ir, como dice el libro de Hebreos, dejando todo peso y también alejándonos del pecado que nos asedia, porque detrás de las cargas, los pesos, las preocupaciones y muchas cosas que nosotros a veces cargamos, viene el pecado también. Y el pecado trabaja de una manera muy sutil, porque primero nos cansa. Nos cansa. Veo que en las películas de persecuciones, parece que el que va escapando siempre es más lento, ¿sí? Y los otros lo terminan alcanzando. Y uno dice, pero agarra para allá, acelera más, y no hay forma de escaparle, parece. Sí, tenemos que presentar a Cristo de una forma más grande, más elevada. Hemos hablado de la cruz, sí, está bien, hay que hablar de la cruz, de la muerte, de la sangre derramada, sí, porque nuestros pecados tienen que ser perdonados y limpiados por la sangre. Pero también tenemos que hablar de la resurrección del Señor, porque cuando Él resucitó es cuando empezó a suministrar ese poder. Nosotros hoy estamos bajo el poder de la resurrección, el poder de la vida. Eso sucedió en los discípulos en cuanto el Señor resucitó. Ayer era que Ana me preguntaba, ¿amigos o hermanos? Vio que hubo un cambio. A veces yo no me había dado cuenta de ese cambio de nivel, de ambiente que el Señor nos preparó con su resurrección. Porque Él, antes de ir a la cruz, le dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y se refería a la palabra que Él le dio para que pasen el proceso de la cruz. Pero cuando Él resucita, les dice a María, le dijo primero, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Antes eran amigos, ¿sí? Y ahora, en la resurrección, ¿qué somos? Primero somos siervos. Claro, sí, o sea, Sí. Sí, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora son amigos. ¿Y ahora? ¿Y mañana? Hoy estamos aprendiendo a ser hijos. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Capaz no sea dentro de mucho. Ya estamos siendo en algunos aspectos siervos. Porque ¿de dónde toma siervos hoy el Señor para sí, para hacer su obra? ¿A dónde? ¿Quiénes son sus siervos? ¿Qué dice la Escritura del Señor? Siendo Dios, se humilló y se hizo un hombre. Y siendo un hombre, se hizo un siervo. O sea, primero Él fue hijo. Después fue un siervo. Él les dijo, San Juan capítulo 13, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Señor se hizo un siervo. Nosotros también. Sí, tal vez en ese crecimiento fuimos siervos, fuimos amigos. Ahora tenemos que ser hijos. Y dentro de poquito vamos a volver a ser siervos. ¿Pero por qué? Porque el amor del Señor nos ha cautivado de tal manera que queremos servirle. Él nos llama a su servicio. Ser siervo antes de la cruz y ser siervo del Señor después de la cruz. ¿No? Es un hijo el que está sirviendo. ¿Quién va a estar más interesado en los negocios del Padre, como dijo el Señor, que un hijo? Un siervo hace su tarea y listo. Un obrero, me pagan y me voy. El hijo no. ¿Qué dijo el Señor? El siervo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pero qué hermoso es este cambio de ambiente que el Señor preparó en su resurrección. El Señor resucitó. Yo creo que hay que ir, a ver, ¿cómo grafico esto? No sé.
con el arma más poderosa. El arma más poderosa es la resurrección. Todo lo que el Señor preparó en su vida humana, ¿sí? Él tenía que pasar la cruz, pero cuando Él resucitó, Él vuelve a esa gloria y todo lo que se elaboró en Él se potenció, digamos así, al nivel de la gloria de Dios. Entonces por eso Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Para hacer las cosas que Él mismo hizo en resurrección con sus discípulos, también Él hace hoy las mismas cosas. Nos suministra el poder de su vida, el poder de la resurrección, la vida que triunfa, la vida que vence. Entonces, esa es la vida que tenemos que proclamar. Y a veces ser un poco contundente en esto. Y decirle directamente a las personas, no, el Señor no te quiere reformar un poquito. El Señor no viene a ayudarte, el Señor te quiere cambiar nuevo, porque vos así como estás no servís para nada. No le diga con esas palabras, ¿no? Pero así como estamos, hermanos, no servimos para nada para Dios. Tal vez para el mundo le podemos servir para algo, pero para Dios no. Solamente le podemos servir cuando Él nos va llenando de Cristo. Si no, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podríamos dar? Nada, hermano, porque está todo lo nuestro, todo lo viejo está contaminado. Dios lo rechaza, es más, lo abomina. No podemos nosotros mezclar lo santo con lo profano. Y dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? La luz con las tinieblas. Entonces, gracias al Señor que nos ha concedido esta luz para entender que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Si bien el Señor, Él en esa vida perfecta no pasó este proceso, nosotros lo pasamos. Y la lucha más fuerte viene cuando se nos termina el tiempo de la niñez y ya tendríamos que estar iniciando una juventud preciosa en el Señor y lamentablemente llegamos medios con pocas vitaminas, con poco crecimiento, mal ejercitados, con muchas mañitas. ¿Y qué hace la carne? Nos empieza a seducir nuevamente. O nos trae las cosas buenas, naturales que nosotros tenemos. El principal problema nuestro hoy, así como estamos, son nuestras cosas naturales. Nuestra vida natural que no es totalmente pecaminosa. Pero muchos aspectos naturales nuestros todavía no han sido intervenidos por el Espíritu. Están ahí, totalmente escondiditos, moviéndose. Dentro de eso hay muchas cosas que el Señor todavía tiene que iluminarnos para que nosotros permitamos que el Espíritu nos traiga la vida nueva y eso se desplace, sea anulado esos procesos interiores que nos causan problemas. ¿Y cuáles son esos procesos? Tenemos que leer Efesios, especialmente, Colosenses y Romanos, también Gálatas, para ver cuáles son los de antes, después, los de antes, ver la intervención del Espíritu y lo que sucede después. A ver si me expliqué. Efesios capítulo 4 dice, despojados del viejo hombre, ahí tenemos otro texto. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. ¿Qué quiere decir? Está totalmente empapado por las cosas viejas, contaminado. No tiene arreglo. Dios no lo quiere arreglar. Esto le tenemos que decir también a las personas, mayormente a los que tienen cierto conocimiento religioso, a los que vienen de las iglesias. No, Dios no quiere arreglar eso, Dios lo quiere desechar. Y le mostramos ese versículo. El viejo hombre está contaminado, totalmente contaminado. ¿Sí? Entonces, ahí las personas van a estar dispuestos a que el Señor los transforme, porque si no, se van a resistir. Sí, pero a mí me enseñaron, va a decir uno. Sí, está bien, hermano, a usted le enseñaron, pero la palabra dice así. Es más difícil explicarle estas cosas a los hermanos de años que a los nuevos. Igual ellos van a tener su lucha, porque siempre desde casa ya vienen con algunos conceptos.
Y esa es la enseñanza que nosotros mismos, por ejemplo, le hemos transmitido a nuestros hijos. No, tenés que portarte bien. Acá en casa no te enseñamos eso, pero nunca le hablamos de la vida. ¿Quién es la vida? Una vez le enseñé a alguien de la vida, cuando era chiquitita. Y me dijo, me salió con una cosa que me dejó dado vuelta. Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué pasa si Satanás, que se disfraza de luz y viene a hablarnos y nosotros pensamos que es la luz de Dios, la luz verdadera? Así me dijeron. Yo no supe qué decir con ese argumento que me dijeron. Y después, bueno, miré en la palabra que sí, que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Parecen iguales. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿En dónde está Cristo ahí? Mire, hermanos, yo no he encontrado otra diferencia. Y es la diferencia fundamental porque es la que Dios ve. En una vida que se expresa aparentemente buena. ¿Dónde está la diferencia? Si está Cristo en esa vida o no está Cristo. Si no está Cristo, esa vida se va a terminar cayendo, desmoronando, contaminando. Va a ser una vida egoísta. Va a ser una vida que busca solamente lo propio, que mira sus propios intereses y no los de Dios. Esa es la diferencia. Si está Cristo o no está Cristo. Porque aparentemente en un tiempo el trigo y la cizaña se parecen mucho. Por eso el Señor dice, no corten ni uno ni lo otro. Si arrancan cizaña, van a arrancar trigo. Déjenlo que crezca, dice. Cuando maduren, ahí se va a ver la diferencia. Y a veces parecemos así. Pero si somos trigo, vamos a crecer hasta madurar y ahí va a estar la diferencia. Ahí se va a ver la diferencia. ¿Sí? Bien, entonces debemos seguir adelante pidiéndole al Señor el crecimiento, confiando en que así como Él nos guardó, como guardó a Jesús también. Porque acá en esta etapa, hermanos, ya no hay nadie, absolutamente nadie que nos pueda ayudar. Ana María me puede ayudar salvo si la vida en ella se está manifestando y me puede suministrar algo de Cristo. Juan Manuel no puede ayudar a Ana María salvo que la vida se manifieste en mí y yo por ahí con una palabra de Cristo pueda alcanzarle algo de Cristo, nada más. Entonces sí, pero no podemos ya intervenir como antes para ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ahora es tarea del Espíritu que está en ella y del Espíritu que está en mí para que crezcamos y lleguemos al nivel de la madurez. Son batallas que cada uno tiene que permitir que el Señor las libre dentro nuestro. No podemos recurrir a las fuerzas nuestras o a cosas aprendidas o alguna actitud de las que hemos usado a veces, pero que hoy ya no tienen el mismo valor. Ahora es la gracia de Dios trabajando en nosotros y librándonos en base a lo que Cristo es. Estamos cerca. Bueno, vayamos repasando un poquito. ¿Cómo dice la palabra, pastor? Dice, antes era niño, empezaba como niño y hablaba como niño. 1 Corintios 13. Y Pablo está hablando del amor. El amor es la etapa de la madurez. El amor que ha trabajado en nosotros y no nos ha levantado en estatura, en gracia, en conocimiento. El apóstol Pedro también habla de la batalla del alma. En un momento el alma está siendo purificada. Eso está en 1 Pedro. Pero pasado un tiempo el alma ya está libre y las cosas que atacan y afectan al alma son exteriores. Vienen de afuera, no de adentro. Si percibimos algo de adentro, urgente acudamos al Señor para que el Espíritu trabaje en nosotros y nos aplique la vida o nos aplique la muerte. Ahora en esta etapa
que se le puede llamar también la etapa de la cruz, que es la etapa de la juventud, es donde aprendemos a llevar nuestra cruz. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Aprender a llevar la cruz. ¿Qué significaría la cruz para nosotros? Van a encontrar este concepto en muchos autores. La cruz es aquello que vivió el Señor en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 48. Leo algunos versículos. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sí? ¿Qué tiempo había llegado en el Señor en su crecimiento? Vamos a llamarlo la etapa de la cruz. ¿Qué significa esto? La etapa de la cruz en el Señor fue, sabiendo él ya que tenía que estar en los negocios de su padre, volver a Nazaret y estar sujeto a José y María. Y someterse a la edad que él tenía como un israelita que iba a ser ahora un hijo de la ley. Él tenía que estar por sí mismo obedeciendo y cumpliendo los preceptos de la ley. No simplemente porque le tenían que decir: hace esto, hace lo otro, no hagas aquello, no te juntes con esos gentiles. Y así. Entonces el Señor ya estaba en la edad en que era responsable de la ley de Dios. Así como él era llevado cuando era un niño hasta Jerusalén a la fiesta, ahora él por sí mismo tenía que determinar ir a las fiestas. Todo varón tenía que ir a las fiestas, al menos en 3 fiestas anuales, a Jerusalén. Y no tenía que ir con las manos vacías, tenía que presentar una ofrenda delante de Dios. Bien, entonces ahora venía una etapa en la vida del Señor que era la continuidad de esa niñez. En el crecimiento, seguir viviendo bajo la voluntad de Dios para que el hombre nuevo siga siendo edificado hasta la madurez. ¿En qué aspectos tenía que ser edificado? Fue la etapa del Señor donde el libro de Hebreos dice: porque lo que padeció aprendió obediencia. Y también dice: el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la etapa que el Señor vivió desde esos 12 años hasta los 30, que sale recién al ministerio. Hasta el bautismo de Juan y sale del ministerio. Eso es lo que el Señor vivió en Nazaret durante 18 años. ¿Vio que el Señor vivió primero antes de servir plenamente? Nosotros se nos concede tal vez vivir y servir, pero siempre debemos poner la vida primero, porque si no nos puede llegar un momento que no tenemos nada para decir o para mostrar. Porque si la vida no está siendo suministrada, nos vamos a quedar escasos. ¿Cuál es nuestro peligro? Recuerden, la carne. ¿Dónde está la carne? La carne, según la palabra, fue circunscrita por la obra de Cristo y desplazada y está en el cuerpo. En el cuerpo está la carne. Pero se ha entrelazado de tal manera con el alma que a veces no distinguimos qué es del alma y qué es del espíritu. Porque el alma a veces está muy fuerte. Si tenemos un alma débil, escasa, que no sabe muchas cosas, podríamos decir mejor. ¿O no dijo el Señor: aquel que se cree que sabe algo, hágase como un niño para que llegue a aprender algo? ¿Vio las palabras que estaba diciendo el Señor? Ahora tienen sentido. ¿Cómo hágase como un niño? Y Pablo también dice lo mismo: aquel que se cree sabio en este mundo, hágase como que no sabe nada para que llegue a aprender algo.
¿Qué quiere decir? Deje todo su conocimiento del alma, deje sus prejuicios, deje su filosofía, deje su cultura, deje todo eso para que llegue a aprender algo de Dios, quiere decir. Porque si no, Dios no tiene espacio para poner nada y está lleno ya. Ahí es donde dice el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ahí hay un ámbito muy grande donde Dios va a llenar con sabiduría, con conocimiento, con esa inteligencia y que nos menciona, por ejemplo, el libro de Proverbios. Pero recuerde, ese primer hombre justo que vivió fue nuestro Señor Jesucristo y nosotros tomamos de Él, no directamente del consejo del Proverbio. ¿El consejo del Proverbio es bueno? Y podríamos decir que sí, pero si no está Cristo, no tiene vida. Se transforma en ley, en un buen consejo, pero sin vida. Yo no lo puedo replicar en mí. ¿Me puedo conducir exteriormente conforme al proverbio? Sí, pero eso es una apariencia, no es vida. La vida es algo interior que se genera y se manifiesta espontáneamente. Eso es vida. Así como espontáneamente a veces hemos manifestado algunas cosas que gracias al Señor el Espíritu le está poniendo freno, hoy espontáneamente tenemos que manifestar la vida. Por eso ha sido precioso, por ejemplo, algo tan simple y sencillo parece, pero es precioso cuando nos damos un abrazo espontáneo. Porque es algo que se genera, no es algo forzado, no es formal, no es político. Hay muchos políticos, decía el hermano maestro chino, hay muchos políticos, no tenemos que ser políticos, dice. Tenemos que manifestar la vida de una manera auténtica. ¿Sí? Bien. Entonces hay muchas cosas más para ver en esta etapa, porque la cruz nos hace perder la vida del alma y puede expresar la vida de Cristo. El alma de Cristo ahora, digamos así. ¿Por qué? Porque también está escrito en los profetas que Dios en el pacto nuevo iba a dar no solamente un espíritu nuevo, sino un corazón nuevo. Y el corazón nuevo, que el alma nueva es. No es el alma vieja reformada y transformada. El problema ha venido que hay personas que han tenido muy buenas almas. Entonces se han convertido al Señor y han tenido un alma buena. Esto se ha expresado en muchas culturas que han guardado desde pequeños su vida, su familia ha sido ordenada, han vivido dentro de ambientes de santidad y de haber crecido en siendo gente honesta, dadivosa y todas esas cosas que se han enseñado y se han vivido. Entonces el alma de esas personas aparentemente no necesitaba ningún cambio. Entonces ellos dicen, algunos maestros incluso dicen así, que el Señor viene a añadirle nada más, a humanizar el alma que ya tenemos. Ahora, yo siempre entendí en mi vida que necesitaba un alma nueva, porque mi alma pensaba cada cosa y sentía cada cosa que no. Y yo un día le pregunté al Señor, y yo con estos pensamientos yo no quiero entrar al cielo así, porque yo me voy a estar acordando de las cosas que hice acá en la tierra, ¿no? Hasta que después reaccioné. que el Señor esas cosas las llevó a la cruz y las sepultó para siempre. Entonces yo puedo también pedir esa vida nueva que es por el Espíritu, para que haya cosas que queden enterradas para siempre. ¿Sí? Y también hay otro aspecto que lo vamos a tener que tocar más adelante, que es la aplicación de la cruz, de la muerte de Cristo, que el Espíritu que está en nosotros hace en nuestro interior. Aplica la cruz al alma y aplica la cruz al cuerpo. La cruz es la muerte de Cristo, recuerden. La cruz no es una doctrina, es literalmente la muerte de Cristo aplicada al alma y a los miembros para que lo separe o la carne no puedan tener acceso a usarlos. Es como que estamos reservados completamente para el Señor por causa de la muerte y sepultura que juntamente Dios ha efectuado con nosotros en Cristo. Cuando nosotros creemos esta verdad, estamos totalmente separados. ¿La carne va a tentarnos? Sí.
Pero nosotros la podemos vencer por medio de la muerte de Cristo. No, yo estoy muerto para eso. Sí, hay que mantenerse ahí. ¿Sí? Porque la palabra es clara en Romanos cuando dice, el que porque el que está muerto está libre del pecado. ¿Quién está muerto? ¿Quién está libre del pecado? El que está muerto. Si nosotros estamos vivos, no estamos libres. El pecado va a venir y nos va a decir, che, vení para acá. Vamos, dale. Sí. Y nos va a terminar seduciendo. Pero si estamos muertos, no nos puede tocar. Por eso el Señor vivió esa etapa de la cruz. Tenía que vivirla por nosotros, no por Él. ¿Sí? Bien, concluimos entonces. Vamos a continuar el próximo viernes.